Bueno, hola a todas, espero se encuentren bien, llevando del mejor modo posible estos momentos. Y bueno, acá nos encontramos otra vez, ahora de manera asincrónica, para hablar un poco de lo que son los feminismos en nuestra América. Bueno, hasta acá hemos venido haciendo un recorrido de los feminismos en los países del norte global, que son sociedades muy diferentes a las de nuestro continente. Hay una teórica del feminismo postcolonial y transnacional cuyo apellido es Mohanty, creo que se pronuncia así, que bueno, que ella es muy crítica del proyecto político de Occidente en general, del proyecto político del feminismo, perdón, de Occidente en general, y también es muy crítica de la configuración discursiva de la categoría mujeres del tercer mundo como un estereotipo, dice, homogéneo, genérico y víctima. Porque bueno, ella afirma que las feministas occidentales pasan por alto las diferencias entre las distintas mujeres del sur global que tienen que ver con sus distintas experiencias de opresión en base a diferentes factores sociales, políticos, históricos, culturales y también individuales, ¿no? Por eso, bueno, es importante decir que América Latina es un territorio muy diverso y muy heterogéneo, donde se presentan muchas diferencias entre las mujeres que lo habitan y diferentes problemáticas también. Pero lo cierto es que desde México hasta Argentina tienen todos estos países una característica en común, que es la colonialidad. ¿Y a qué nos referimos cuando nos referimos a colonialidad? Bueno, nos referimos a un tipo de opresión que ejerce una cultura sobre otra, que opera en base al extractivismo de sus bienes y sus riquezas, digamos, por parte de la opresora hacia la cultura oprimida, y también en la imposición cultural hacia la oprimida. Hay una antropóloga argentina que hemos mencionado también en el encuentro que tuvimos sincrónico, que se llama Rita Segato. Es muy probable que ustedes hayan escuchado hablar de ella. O tienen disponibles en YouTube un montón de videos que la verdad que ella es muy clara en su exposición y es interesante escucharla, si quieren escucharla. Sobre todo los videos más viejos, los más recientes por ahí ya no tanto. Pero bueno, ella define la colonialidad como una matriz que ordena el mundo de forma interna, dice, ¿no? Y utiliza a la raza como clasificador. Pero bueno, lo cierto es que hacia el interior de esas culturas ya existían estructuras de género y relaciones de género, que de alguna manera la colonización vino como a desestructurar y a desorganizar. Entonces la pregunta que nos surge, o por lo menos me surge, es ¿cómo eran las relaciones de género antes que llegaran los europeos a nuestra América? Y bueno, ahí también Segato nos habla de un momento, del momento de la colonización, como un momento de intrusión, dice ella, y dice que hay registros y datos documentales donde consta, digamos, hay registros de lo que eran las relaciones de género en este momento pre-intrusión. Y bueno, sí, nos dice que había jerarquías entre varones y mujeres y que los varones estaban colocados en una situación de privilegio, pero eso no era absoluto, digamos, sino que también hay documentos que afirman que, bueno, que muchísimas culturas tenían prácticas transgenéricas. Incluso se podían como contraer unión formal personas que para nosotros serían del mismo género, como había mucha fluidez, digamos, en las identidades sexogenéricas. Por otra parte, si bien la vida pública era dominada por los varones, había acceso de las mujeres a los lugares públicos donde se valorizaba mucho su rol en la comunidad. Esto también es importante destacar. Y, por ejemplo, algo que a mí siempre me llama mucho la atención es que en algunas comunidades
les daban mucho valor a los sueños. Entonces, por ejemplo, si una persona soñaba con armas, se le atribuía el género conforme a ese sueño. Bueno, todo esto nos hace pensar que, bueno, que sí, que claramente tenían una organización en sus relaciones y estructuras de género previamente a la intrusión. Y bueno, por eso ese gato llama a este ordenamiento que ellos tenían en torno a los géneros como un patriarcado de baja intensidad, dice ella. Luego con la colonialidad, como les decía, empiezan como a desarmarse y a desestructurarse estas organizaciones que tenía la comunidad hacia su interior. Y hay otra teórica, una filósofa feminista, que ha hecho muchos aportes al feminismo colonial, que se llama María Lugones. Y bueno, en relación a esto, ella nos habla un poco de dicotomías, ¿no? Nos dice que bueno, con la colonización se han introducido distintas dicotomías como humano, no humano, varón, mujer, macho, hembra, ¿no? Y que con la colonización los europeos introdujeron también la dicotomía racial. Y a partir de eso se supuso que los colonizados eran seres sin razón. Esta deshumanización, como tratarlos como si fueran seres sin razón, se traducía en el trato y en la imposición de los modos de producción económica, la imposición del conocimiento, la imposición de la sexualidad. También María Lugones resalta que las personas, por ejemplo, indígenas y las personas negras eran tratadas como seres sin género. Bueno, ellos consideraban, que si bien eran seres sin género y no eran tratados como humanos, sí eran sexuados, pero eran considerados bestias. Entonces, se creía que no tenían control sobre su sexualidad, con lo cual se volvían una amenaza y un peligro para las mujeres blancas burguesas, por ejemplo. Precisamente las mujeres blancas burguesas eran las únicas que eran consideradas mujeres y eran tratadas como mujeres, en tanto ellas reproducían el capital y la raza junto con los varones. En cambio, las hembras, que eran el resto de las mujeres que no eran consideradas tal, las llamaban hembras y eran tratadas como animales, pero como animales no en el sentido que se le daba a las mujeres blancas, que bueno, se las asociaba con la naturaleza, se las equiparaba a las niñas pequeños y a los animales pequeños. No en ese sentido, sino en un sentido más profundo, que era como hembras sin género, que si bien estaban marcadas sexualmente, no tenían la característica de la feminidad. Bueno, entre todas estas cosas, también podemos resaltar que bueno, un efecto de la colonización y de la colonialidad ha sido la imposición también o el reconocimiento del macho como la autoridad dentro de la comunidad. Y no solo eso, sino también como mediador con el mundo blanco. Esto trajo muchos problemas hacia el interior de las comunidades, porque bueno, también de alguna manera se termina privatizando la domesticidad, la vida doméstica de las mujeres y se termina sustrayéndolas de su rol comunitario y quedan como cada vez más apegadas a la vida privada y al mundo privado y a su rol reproductivo. También se puso mucho el acento en la religión a través de la Inquisición, sobre todo se imponen las ideas de la moralidad, la idea del pecado, resaltando todavía aún más los binarismos que ya habían introducido y también esta idea de sumisión de la mujer hacia el varón. Y hay un libro de una autora que es muy interesante, que yo lo tengo, si quieren se los puedo pasar, lo tengo digitalizado, que el libro se llama El Calibán y la Bruja, y la autora se llama Silvia Federici, que bueno, que ella nos habla de este recrudecimiento del patriarcado a través sobre todo de la Inquisición,
que adoctrinaba a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres con unas formas de violencia extrema, que por supuesto todo esto también fue la semilla, fue imprescindible para el desarrollo del capitalismo como sistema socioeconómico. Bueno, comenzada la revolución por la independencia de estos territorios, los estados se constituyen con una clara y hegemónica matriz colonial. Digamos, las normas, los valores y las instituciones de estos estados no admiten las tradiciones de estos pueblos, estas comunidades originarias que han resistido. En Argentina, por ejemplo, se llevó a cabo lo que se denominó la campaña al desierto, que en realidad se trató de un genocidio sobre territorios que de desierto no tenían nada, todo lo contrario, más bien lo contrario. Y lo que se llevó a cabo fue un avance brutal y violento de las oligarquías terratenientes sobre los territorios de la nación mapuche, básicamente. Y bueno, más allá de esto, las prácticas coloniales se manifiestan imponiendo, por ejemplo, la imposición de un idioma, también no reconociendo los territorios que originariamente ocupaban estas culturas, estos pueblos originarios, a pesar de que eso ya hace muchísimos años está reconocido y está previsto en el artículo 75, inciso 17 de nuestra propia Constitución Nacional. Y también las exigencias de que se adecúen y se acomoden a las instituciones colonialistas para reconocer determinados y limitados derechos. Bueno, Rita Segato nos dice que la moderna colonialidad construye y sostiene una forma de violencia particular sobre los cuerpos de las mujeres y de las identidades LGTBIQ+, leídas como originarias. Y por ejemplo, también acá encontramos un ejemplo del norte de nuestro país, donde es habitual la práctica del chineo, que consiste en que varones blancos secuestran y abusan sexualmente de adolescentes. Y esto es así porque hay un alto grado de tolerancia en la sociedad y en la justicia de la violencia ejercida por estos varones blancos hacia las niñas Kum y Wichi. Otro ejemplo que podemos traer es el caso Reina Marás. Bueno, Reina es de origen quechua, ella no habla español, hablaba español, y fue condenada a prisión perpetua por haberle dado muerte a su marido. No obstante, el tribunal no tuvo en cuenta que Reina era violentada, abusada y explotada sexualmente por su marido. Es decir, que el tribunal no pudo analizar este caso desde una perspectiva de género, no pudo entenderlo como que ella había obrado en legítima defensa. Y en estas circunstancias también se suman otras agravantes, como por ejemplo se han visto vulnerado su derecho de defensa porque durante todo el proceso ella no pudo comprender el idioma porque no hablaba español. Y llegada una instancia que se pidió al juzgado que se le ponga un traductor, desde la justicia se le contestó que no, que solamente contaban con traductores de las lenguas tradicionales como inglés, francés, portugués. Pero estas son formas de replicar el colonialismo desde el Estado, por parte del Estado, sin poder tener en cuenta, por ejemplo, que en nuestro gran territorio, en nuestra patria grande, se hablan otras lenguas madres, además del español. Sin embargo, también el patriarcado profundizado hacia el interior de las comunidades originarias nos trae como resultado un altísimo índice de violencia machista hacia el interior de la comunidad. También sucede que estas circunstancias se ven agravadas por
la pobreza, el desarraigo, la vulnerabilidad en que se encuentran estas comunidades, que hace que la violencia se refuerce y se recrudezca aún más hacia el interior. Rita Segato nuevamente observa que los programas de cooperación internacional que se han llevado a cabo aquí en Latinoamérica han fracasado por completo. Y esto dice ella que es así porque no contemplan a los géneros como esferas de vida comunitaria, ¿no? Con sus normas, con sus espacios, con sus singularidades, con sus instituciones, pasando por alto, digamos, esto que es fundamental, que es la vida comunitaria, la vida colectiva de estos pueblos. El feminismo descolonial, en ese sentido, nos viene a proponer otra cosa. Nos propone abordar estas problemáticas de género de manera situada, ¿no? Situacional. Esto quiere decir que las relaciones de género deben analizarse y deben operar teniendo en cuenta a una comunidad en particular y también teniendo en cuenta su cultura, la cultura de esa comunidad. Y no ya como algo estático, estable, sino más bien como un vector histórico donde sus prácticas, sus conocimientos, sus saberes, sus acuerdos están en constante transformación. Así que esto creo yo nos ayuda también a pensar un poco desde nuestros territorios populares, ¿no? Estas problemáticas. Cómo poder pensar estas problemáticas de acuerdo a nuestras propias estrategias, nuestras propias singularidades del territorio y no copiar o replicar recetas de feminismo de los países imperialistas que no ponen en perspectiva ni a las mujeres ni a las personas, identidades LGTB y más, Q+, de nuestros países, de los países del sur global. Espero hayan comprendido, hayan podido tomar nota y también les vamos a facilitar algún cuestionario, algunas preguntas sobre estas clases y ya saben que estamos a disposición para las consultas que ustedes nos quieran hacer por cualquier medio, ya sea a través del WhatsApp o del grupo de Facebook, estamos disponibles. Hola compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda parte de la tercera clase del módulo 1 de la Diplomatura de Cuidados Feministas Integrales. En la primera parte de esta clase estuvieron viendo con Steffi un poco pensar el feminismo de manera situada, desde una perspectiva decolonial, que esto va a ser muy importante para lo que vamos a charlar hoy. Pero en esta partecita quiero que hablemos un poco de cómo se construye este sujeto político que es el feminismo popular y que en términos de Graciela Di Marco, una autora que vamos a usar mucho en esta clase, se llama el polo feminista, ¿no? Antes de empezar con los textos de Graciela, que vamos a dejar además como bibliografía complementaria, quiero que sepamos todas que en nuestro país empezamos a tener organización feminista en torno a los derechos de las mujeres a partir de 1900 más o menos. Se va a reproducir un poco la lógica de la primera ola en el norte global, con mujeres de los sectores altos reclamando el acceso a determinados derechos de los que ya gozaban sus compañeros varones de los sectores altos. Y por otra parte vamos a tener a mujeres trabajadoras, sobre todo anarquistas, que van a denunciar no solamente la desigualdad de derechos políticos y las desigualdades de derechos laborales, sino también la violencia doméstica al interior del hogar. Esto es novedoso porque es algo que estas mujeres no van a observar y que va a tardar bastante en volver a aparecer como una demanda bien articulada, si se quiere. Después, como otro emergente importante que me parece que tengamos antes de entrar de lleno a la genealogía que construye Graciela Di Marco, es la figura de Evita Perón. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Evita surge como referenta de las mujeres, no teníamos derecho a votar ni a ser elegidas, y entre muchas de las cosas que hace Eva, lo que hace es construir una organización de mujeres, un partido peronista femenino, que primero va a luchar por el derecho al voto,
Después va a luchar por poner mujeres en la lista, va a construir un padrón de mujeres, porque como las mujeres no votaban, ese padrón no existía, y organizó toda una estructura de encuestadoras que iban, censistas, no encuestadoras, perdón, las censistas que iban recolectando datos de las mujeres para que voten. Y así construyó un potencial organizativo de las mujeres que quedó de manifiesto no solo en la conquista de los derechos políticos, sino además en la ocupación de cargos legislativos después de esas primeras elecciones, donde sin cupo logró que 1/3 de las bancas prácticamente estuvieran otorgadas a mujeres que habían peleado con uñas y dientes por conseguir esos espacios. ¿Por qué hacía esto, Eva? Porque consideraba no que las mujeres teníamos que tener acceso en términos de educar a nuestros hijos, como era la mirada de por ahí los sectores más tradicionales del feminismo en nuestro país, sino porque decía que las mujeres estábamos subvaloradas en la sociedad, que cumplíamos una función muy grande al interior de nuestros hogares, que era criar a nuestros hijos, a los hijos de la Argentina, de manera gratuita, en soledad, con pocos recursos, no reconocidas y demás. Eva habla de organizar a las mujeres del pueblo, de organizar a las mujeres trabajadoras, y es lo que hace. Por supuesto que después la revancha patriarcal es muy fuerte. Las revanchas patriarcales en nuestro país vienen de procesos vinculados a los sectores más conservadores, y en esta época, que ya lo veremos en futuras clases, vinculados a sectores conservadores en lo social y liberales en lo económico. Y las dictaduras tenían esta característica, sobre todo la última dictadura militar tenía la característica de ser conservadora en lo social y neoliberal en lo económico. Las dictaduras que sobrevienen después del 55 van a tener una violencia específica contra las mujeres. Sin embargo, este potencial organizativo que había quedado de manifiesto con el Partido Peronista Femenino se expresa en la participación de las mujeres en las organizaciones. La participación de las mujeres siguió siendo muy activa, siguieron teniendo roles de relevancia en las organizaciones, que ahora eran mixtas, y por supuesto que fueron muy castigadas por las dictaduras. Durante la última dictadura militar, que empieza en 1976, se va a dar una particular violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Esa violencia, que ya sabemos en general cómo era, no sabemos qué era la picana, la aplicación de distintos tipos de torturas, bueno, con las mujeres tenía que ver particularmente con su sexualidad, ¿no? Que es lo que muchas feministas van a señalar como eso que el varón o que el patriarcado intenta dominar en las mujeres. Y obviamente que es el lugar de donde el patriarcado va a atacar. ¿Cómo era durante la dictadura? Bueno, con obviamente abusos sexuales y violaciones, aplicación de picana en genitales y mamas, la obligatoriedad de desarrollar tareas que eran humillantes para ellas. Hay un libro, no me quiero extender sobre esto, pero si pueden buscar en internet entrevistas vinculadas al libro Putas y Guerrilleras de Olga Warnat, es muy bueno. Y por supuesto el robo de sus hijos, ¿no? Mujeres que eran secuestradas con sus bebés pequeños o embarazadas, parían en esos lugares, a veces las obligaban hasta a limpiar inmediatamente después de haber parido, y después se llevaban a sus hijos, y ellas en su gran mayoría hoy están desaparecidas. Mientras esto pasaba en los centros clandestinos de detención, afuera, en la Plaza de Mayo, se reunió un grupo de mujeres que ya sí entrando un poco en los textos de Graciela y Marco, se meten en nuestra genealogía feminista, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas se organizan contra el sistema de mayor crueldad posiblemente que haya tenido nuestro país. La última dictadura militar fue de lo más cruel que nos ha tocado vivir como pueblo, sabiendo que había un genocidio en curso y sabiendo a sus hijos víctimas de ese genocidio. Ellas se organizaban para dar la ronda todos los jueves y visibilizar que había un Estado que estaba deteniendo, desapareciendo y matando gente. Una vez que se abre el periodo democrático, a partir de 1983, obviamente hay mucha intención de organización en la sociedad. Las mujeres no son la excepción. Para esta época, sin embargo, vamos a empezar a hablar sobre todo de las organizaciones de mujeres, como decía, y vamos a tener
lo que es la piedra de toque del feminismo en nuestro país, por lo menos desde mi perspectiva, y Graciela Di Marco lo señala en un sentido similar, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué es este encuentro? Bueno, espero que muchas, por lo menos lo hayan escuchado. Acá en La Plata tuvimos uno hace 2 años. Es un encuentro durante todo un fin de semana largo de 3 días. En principio, como decía, y durante muchos años, de mujeres que se juntaban para hablar de distintas problemáticas de su vida. Obviamente las problemáticas de acceso al trabajo, la desigualdad en el trabajo, la violencia doméstica y los derechos sexuales y reproductivos aparecían como los elementos salientes de esos debates. Vamos a ver con el tiempo que el encuentro creció y se enriqueció en debates, pero estos eran los debates centrales. De estos encuentros, que empiezan en el 86 con 300 participantes y que van a empezar a crecer exponencialmente, vamos a tener la característica de las participantes de ser mujeres que en general están organizadas en alguna agrupación política y que son profesionales provenientes de familias trabajadoras, pero que ejercen una profesión. Digo esto porque esto tiene que ver con la configuración también de ese feminismo, ¿no? No hablamos todavía del feminismo popular, hablamos de un feminismo, si se quiere, más de clase media, que además orientaba su estrategia política hacia las mujeres que ya estaban en la política, ¿no? Su alianza era con las mujeres de los partidos políticos que ya ostentaban lugares políticos y que podían motorizar demandas. Nos va a decir Graciela Di Marco además que este feminismo que emerge en la década del 80, que se encuentra en los encuentros de mujeres, va a tener una contraidentidad, si se quiere, que es el integrismo católico, dice ella, pero es una identidad vinculada sobre todo a la Iglesia Católica, en la que después en esa estrategia se suman otras iglesias, que va a tener que ver con boicotear los encuentros de mujeres, generar lobby para que las leyes que proponen estas mujeres no salgan, y y combatirlas a nivel discursivo, ¿no? En un sentido muy fuerte y sobre todo en lo que tiene que ver con los reclamos por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La Iglesia obviamente no va a decir que está habilitado que un hombre ejerza violencia sobre las mujeres, pero sí va a hablar de la anticoncepción y, por supuesto, del aborto, porque el aborto era una de las demandas de estos grupos de mujeres, que va a atravesar la historia del surgimiento del encuentro desde sus inicios hasta que conquistamos esta ley. ¿Qué pasa? Llegado la década del 90, mientras estos encuentros seguían existiendo y desarrollándose y creciendo, viene la época del menemismo con una impronta neoliberal salvaje que tiene como consecuencia de sus múltiples políticas que una porción inmensa de los argentinos y las argentinas se quedará sin empleo. Ahí surgen estrategias colectivas para sobrevivir. Va a analizar particularmente 2, Graciela Di Marco, que son las empresas recuperadas y las asambleas barriales, que con su lógica más horizontal van a empezar a propiciar otro tipo de organización feminista, que todavía no se identifica así, pero que ya veremos qué sucede. ¿Qué dice Graciela Di Marco? Bueno, estos espacios que se arman para subsistir a la crisis tienen que ver, por un lado, con sostener el trabajo, por ejemplo, en las empresas recuperadas, y por el otro, sostener la asistencia a les desocupades en los territorios, en los barrios, ¿no? Esto tiene que ver con las asambleas, cómo paliar la crisis de forma colectiva en el barrio. En general tiene que ver con la organización de las ollas populares, pero excede un poco a esto y tiene que ver con los reclamos territoriales. ¿Qué pasa? Estos espacios, de pronto, sobre todo en la empresa, ¿no? La empresa recuperada destruye las jerarquías que tiene, los trabajadores y trabajadoras que participan de la recuperación asumen nuevas tareas, se cambian las funciones, pero se observa siempre lo mismo que sucede en las asambleas, que el rol de los varones sigue teniendo predominancia sobre el de las mujeres. Empieza a generarse por debajo de estas organizaciones y entre las mujeres un diálogo que habilita pensar en conjunto que hay cosas que tienen que ver con el hecho de ser mujeres que no son naturales, pero que se naturalizan en estos ámbitos. A su vez, en medio de la crisis,
las organizaciones feministas que se seguían encontrando en estos encuentros, valga la redundancia, y que habían empezado a desarrollar estrategias como coordinadoras, asambleas por los derechos sexuales y reproductivos y demás, empiezan a mirar a este sujeto social que aparece, que es el movimiento social, si se quiere. En ese momento eran las organizaciones piqueteras, las empresas recuperadas y demás, las asambleas barriales, las empiezan a mirar para como una posible articulación de demandas. Y es allí que primero con la Asamblea por los Derechos Sexuales de las Mujeres empiezan a meterse en estos ámbitos para discutir la necesidad de conquistar derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, y más tarde, cuando estas mujeres de los sectores populares empiezan a participar del encuentro de mujeres, sobre todo a partir del 2001, es el hecho que empieza a cambiar la fisonomía del feminismo hoy. Este encuentro entre dos sectores que tienen demandas muy similares, que se encuentran, dialogan y articulan estrategias, va a empezar a perfilar lo que hoy es el feminismo popular. Y acá ya vamos a entrar un poco más en cómo explica la conformación, en términos, si se quiere, un poco más abstractos, de este feminismo, la autora que estamos citando, Graciela Di Marco. Ella va a seguir para desarrollar esta teoría a un autor que se llama Ernesto Laclau, que habla de que en la constitución de la identidad de un pueblo, como emergente, como actor social, hay siempre una demanda que la llama significante vacío, que tiene la potencia de encadenar tras de sí una cadena equivalencial de demandas. Así lo dice Laclau, así lo retoma Di Marco, y lo que quiere decir esto es que el significante vacío es ese espacio que condensa las demandas de distintos sectores de la sociedad, y ese espacio se ocupa con una demanda. Lo que va a decir Graciela Di Marco es que esa demanda es la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué Di Marco dice que es este derecho que hemos logrado recientemente y no otro el que puede construir esa cadena equivalencial de demandas, el que puede constituirse como significante vacío del feminismo? Bueno, lo que dice Di Marco es que los derechos sexuales y reproductivos que no nos eran reconocidos son aquellos que terminarían de completar nuestra ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las mujeres, en tanto y en cuanto no podamos decidir sobre nuestros cuerpos en total autonomía, no vamos a ser ciudadanas en términos de igualdad que los varones de nuestras sociedades. ¿Esto por qué? Bueno, porque como sabemos, el control de la reproducción, que es algo que aparece en todo a lo largo de toda la historia del feminismo que venimos estudiando, es trascendental para la vida de las mujeres. Pensemos lo que implicó para nosotras en la década del 60, por ejemplo, hace muchísimos años ya, que aparecieran las pastillas anticonceptivas. Las mujeres redujeron muchísimo su natalidad. Ahora, para tener esas pastillas, primero había que bancarse los efectos secundarios, había que poder comprarlas, había que saber usarlas, había que tener determinados derechos, y además hubo que combatir para que fueran aprobadas. También no fue tan fácil en principio que los lobbies compuestos por, como decíamos antes, la iglesia y demás, habilitaran o permitieran que las mujeres tuviéramos estas posibilidades de decisión sobre nuestros cuerpos. Es por eso que el hecho de poder decidir si queremos gestar o no gestar, si queremos cursar un embarazo, si queremos maternar, es el indicador de ciudadanía para esta autora. Es el indicador de qué derechos nos son reconocidos. No poder decir sobre el propio cuerpo, no poder decir algo tan elemental sobre si maternar o no maternar, es entendido desde esta perspectiva como un límite a la ciudadanía de las mujeres, porque afecta profundamente la posibilidad de tener un proyecto de vida
Y eso más allá de la clase social en la que nos encontremos. Obviamente que las mujeres que tienen más facilidades en la vida, ya sea económicas, sociales y demás, van a tener más elementos para desarrollar un proyecto a pesar de la maternidad, pero para un montón de mujeres era no solo un límite a su proyecto, sino tal vez también una vinculación constante con alguien con quien, no sé, habíamos sufrido violencia o distintas cuestiones que afectaban nuestra vida. Es así como se considera que es el aborto ese significante vacío del feminismo que encadena un montón de otras demandas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas